Buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. La vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo. Un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa y empezamos en este momento, en este lunes. Gracias a Dios es lunes, hoy es 26 de agosto del 2024 y como siempre, con muchísimo gusto, estamos ya listos, muy contentos, preparadísimos para llevarte el comentario que hemos preparado para el día de hoy. Estamos completamente en vivo, ojalá que puedas compartir esta transmisión, ojalá que puedas quedarte y hacer tus comentarios aquí en vivo en nuestro chat o reproducir el programa más tarde, como sea tu preferencia. Y también en YouTube, en nuestro canal, visita nuestro canal de YouTube, Gilberto Marín, y con muchísimo gusto estamos aquí como todos los lunes, los miércoles y los viernes de cada semana. Bueno, pues hoy estamos aquí puntuales a la cita como siempre. Hoy te quiero platicar de algo muy importante. Yo creo que es uno de los valores más importantes que los humanos podemos practicar, podemos tener, podemos incluso mejorar con el tiempo, porque, ¿sabes? Te quiero platicar de la paciencia, la serenidad y la paciencia, y no aludiendo a la frase de Solín. Serenidad y paciencia, Solín, decía Calimán, en aquellas aventurillas que leíamos cuando niños. Pero veremos cómo la serenidad y la paciencia es esa capacidad humana de soportar situaciones difíciles, situaciones complicadillas, situaciones que requieren de nuestro timing, nuestro ritmo, nuestro compás de espera, y evidentemente se traduce en la paciencia como tal la conocemos. Para empezar, diremos que esto que llamamos paciencia, que es perdóname, la virtud de permanecer en la dificultad, permanecer allí donde sentimos, percibimos, vemos, incluso hasta podemos hacernos a la idea de que estamos en dificultades. Cicerón, que era un estadista y orador romano de la antigua Roma, lo definió la paciencia como la resistencia voluntaria y prolongada a las cosas arduas y difíciles. Yo creo que de alguna forma la paciencia no significa pasividad. Sí nos hemos encontrado que la gente puede pensar que la paciencia no es sinónimo de ser activos, más bien podría parecer como sinónimo de ser pasivos. Sin embargo, la paciencia es una característica constitutiva de una buena vida, más allá de lo que requiera la acción, los deportes, el trabajo arduo o la necesidad de salir apresuradamente de una situación complicada. Y entonces, fíjate cómo muchas veces la paciencia se parece mucho a un campo de, ¿cómo me lo imagino? A un campo de flores silvestres, ¿no? Decía, estoy citando a un autor. Para los extraños puede parecer inacción, puede parecer como quietud, ¿no? Pero
esperar bien a menudo implica mucha determinación y mucho trabajo invisible. O sea, yo creo que es mucho más meritorio, pudiéramos decirlo así, que la persona paciente trabaja más en su interior de una manera mucho más eficiente, una manera más inteligente acerca de cómo contener a veces los impulsos, a veces hasta intensos, desmedidos, descabellados, muchas veces cuando queremos hacer algo, porque la paciencia requiere preparación, requiere posicionarse para estar listo para la siguiente acción y saber que hay un tiempo, hay un momento, hay un timing, dependiendo de cómo nos consideremos. Si somos muy acelerados y somos muy impacientes, bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cómo la paciencia y la serenidad aplica en diferentes situaciones, porque mientras no sé, ¿qué te digo? Cuando vuelvo al ejemplo del campo de flores, las flores pues tienen su momento, tienen su ritmo, tienen su estilo de vida, y puede parecer que no, o sea, nosotros no le podemos decir a una flor, oye, crece, ya, florece, abre tus pétalos. O sea, tiene su tiempo, tiene su momento, sabe lo que está haciendo, tiene su propia inteligencia natural. Y entonces, de alguna manera, la inteligencia natural que requiere el ser humano para poder trabajar en ese concepto que conocemos como paciencia, bueno, muy a menudo la paciencia implica un acto de moderación interior, un acto de incluso de concientización o concienciación, como dicen algunos, contra nuestros propios impulsos, contra otros impulsos que no debemos de descuidar que salgan de repente, o que hagamos algo imprevisto, o que hagamos algo apresurado, porque, por ejemplo, no sé, imaginemos, me viene a mi mente una carrera de obstáculos ahora que pasaron las Olimpiadas, en donde pues los corredores se ponen en posición, como decíamos en la escuela, listo, Santiago, y arranca. No sé por qué decíamos Santiago, pero se ponen en posición y esperan pacientemente que el juez o quien sea correspondiente pues ¡pum!, haga el disparo de salida, y todos tienen que salir al mismo tiempo. Quien se acelera y se adelanta pues es descalificado, o se interrumpe la carrera y cosas de esas. Entonces hay que ser pacientes para permanecer en el mismo lugar sin hacer ningún cambio, sin que violemos la norma o que nos saltemos las trancas, para que lo que queremos hacer se haga ya inmediatamente. Hay tiempos, o sea, no podemos, por poner un ejemplo muy burdo, muy conocido, o sea, no podemos esperar que mañana ya sea viernes, cuando apenas estamos en lunes, pues, ¿no? O sea, los días de la semana tienen un orden, tienen un ritmo, tienen un proceso cronológico que nos va diciendo hoy es lunes, mañana es martes, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, hemos aprendido los seres humanos algo muy importante que no debe olvidársenos, que es, hemos conceptualizado el tiempo, el ritmo de vida, nuestros propios ritmos, y los hemos aprendido bien. Y quien no ha tenido la fortuna de aprender bien los tiempos cerebrales, los tiempos biológicos, los tiempos incluso mentales, bueno, pues tiene que cometer el error, o está condenado a que de repente, si comete un error de impaciencia, que muchas veces es muy peligroso. Entonces, quien no ha aprendido a ser paciente, por decirlo así, aunque no es una amenaza, pero pues tiene que aprender a pagar el precio, porque la paciencia apoya otras virtudes. O sea, no se trata solamente de tener la virtud de ser paciente.
decía el filósofo Matthew Pianalto que la paciencia es una virtud fundamental. ¿Por qué la paciencia es una virtud fundamental? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hemos elegido hablar del tema cuando, bueno, pues no es algo que cure, no es algo que sea un proceso sanador, pero en el fondo sí, como vamos a verlo, y pues yo te pido que te quedes aquí en el programa y que vayamos desmenuzando todo lo que significa ser paciente, tener serenidad. Y las personas que comentaron, no me comentaron a mí, pero sí han comentado en otros programas, que muchas veces ser paciente es ser muy inteligente. Bueno, vamos a ver algunos detallitos que tienen que ver con esa acepción. Bien, pues no tenemos comentarios todavía, estamos iniciando, hay que tener serenidad y paciencia, Solín. Bien, queridos amigos, yo les invito para que continúen con nosotros. Yo voy a ir aquí a una breve pausa y continúo. Soy Gilberto Marín y estamos iniciando Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Por qué decimos que la virtud de la paciencia incluye o apoya otras muchas virtudes? Bueno, tal vez tengamos que repasar muy brevemente algunos conceptos filosóficos, pero decía Gregorio Magno de que la paciencia es la raíz y la guardiana de todas las virtudes. Entendiendo esto como que si no somos pacientes, no tendremos otras virtudes como por ejemplo ser cariñosos, ser valientes, ser sabios, ser respetuosos con los tiempos de los demás y con nuestros propios tiempos, con los tiempos de la vida. O sea, decíamos el otro día en el programa, sabia virtud de aprovechar tu tiempo. Y aprovechar el tiempo es una virtud, es el sinónimo de la paciencia bien refinadita, bien acabadita. Y entonces muchas veces la paciencia que se requiere para enseñar a los hijos cuando los estamos educando, enseñarles a abrocharse los zapatos, las agujetas, y que muchas veces la gente se frustra. O sea, me acuerdo de varias escenas en donde, pues como papás, perdemos la paciencia porque los hijos a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta no aprenden, o no aprenden como nosotros quisiéramos, o en el momento, o en el ritmo que nosotros queremos. Y entonces, muchas veces podemos precipitadamente sentirnos incapaces, sentirnos inapropiados, sentir como que no estamos a la altura, que no somos capaces de esperar el momento adecuado para asumir el riesgo adecuado y saber cuándo sí y cuándo no podemos hacer lo que queremos hacer. Porque también no se trata de una intuición exclusivamente, no se trata de una percepción clara, precisa, excelente, exacta, perfecta de lo que debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Para eso está la intuición. Pero muchas veces cuando es obvio que lo que queremos hacer no encaja en este momento, no es la situación adecuada, correcta, ideal,
Bueno, pues se necesita cierto grado de paciencia para actuar bien en muchos aspectos, porque donde actuamos mal, bueno, pues ya sería el azar o sería nuestra cabeza dura para no entender que hay cosas que no se deben hacer en ciertos momentos. Ahora, la práctica lleva a la paciencia. Me decía una vez creo que fue mi maestro de filosofía, no estoy así como que muy seguro, pero hablábamos precisamente de la paciencia. Y yo recuerdo que este señor, este maestro de filosofía, decía, ¿quieren ustedes aprender a tener paciencia? Lo decías muy con su acento español, porque era español, el profesor de filosofía era de España. Y entonces nos decía, para tener paciencia, ustedes tienen que ponerse detrás de voy a llamarle tráiler, o un semi, o un camión, para que lo entendamos en el español de acá, y ahí vamos y no podemos rebasar y vamos viendo para acá y vamos viendo para allá. Entonces la paciencia es el poder de controlar mis impulsos aún yendo detrás de un camión que va lento y no me deja rebasarlo. Bueno, así nos decía, palabras más, palabras menos. Y fíjate que de repente sí, vamos en la calle, si tú tienes un auto y vas conduciendo, pues de repente como el otro día, y me sentí medio mal, pero después entendí que el efecto que tuvieron mis palabras en esta persona, resulta que yo estaba en un estacionamiento y estaba poniendo la direccional y estaba checando que el tráfico que venía pues me permitiera pasar. Y entonces yo me detengo y pacientemente me pongo a esperar a que pase el tráfico, y el individuo que se para detrás de mí, me pita así, pero rabiosamente, diría yo. Entonces, nunca lo hago, pero quiero platicarte lo que pasó esa tarde. Me bajo del auto, me pongo enfrente de la ventanilla de la persona con un picapón de esos que, ¿no? Asustan. Y entonces baja el vidrio y le digo, ok, está bien, puedes pasar por arriba, puedes pasar por el lado, pero no me pites, por favor, le dije yo. Y se quedó muy serio y entonces pues, no dijo ni sí ni no, pero no dijo nada. Y entonces pues, yo pacientemente esperé que pasara el tráfico, pues ya me metí a la calle y salí del estacionamiento. Y entonces me quedé reflexionando, dije, hice bien, hice mal, me vi muy mamón, no sé, pensé muchas cosas, pero finalmente pues hay que incluso colaborar un poquito para que la gente aprenda a ser paciente. Y esto elimina de alguna manera otras opciones, como por ejemplo, quién sabe qué intención de pararse detrás de un auto que está esperando que pase el tráfico para salir del estacionamiento y muy molesto y sabe qué. Entonces, en este sentido, el valor de la paciencia se adquiere de la misma manera en que adquirimos otras habilidades, a manejar, cualquier otra habilidad. Y entonces se adquieren mediante la repetición intencional. Ok, voy a evitar molestar al conductor de enfrente, no le voy a pitar, tengo prisa, pero no tanta prisa, va a llegar el momento en que todos salgamos del estacionamiento, bla, 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 lo que sea. Pero cuando actuamos con paciencia, hasta el hecho de ser pacientes nos define como personas estables, personas razonablemente controladas, y sobre todo que no se nos note lo naco, pues, o sea, ¿no? Porque si tú eres, perdóname, pero si tú eres de las personas que cuando el conductor de enfrente va lento o no arranca cuando se pone el semáforo en verde y empiezas a hacer un escándalo, oye, idiota, si tú eres de esas personas, perdóname, pero tienes que reeducar tu paciencia, tu calma, tu control, tu ira, o como quiera que le llamemos. Porque la paciencia es la virtud
de perseverar en las dificultades, y ahorita te explico cómo es que hay una diferencia fundamental entre ser paciente y ser sereno, ser inteligente y ser listo, porque seguramente que esta persona que estaba pite y pite, dale y dale, pues seguramente se siente muy listo, muy inteligente, quién sabe, no sé, no le pregunté, pero ¿cómo se demuestra la inteligencia? ¿Cómo se demuestra la listedad? No sé si se diga así, pero o sea, ¿cómo demostramos que somos realmente listos? Bueno, señoras y señores, tenemos aquí algunos comentarios en vivo en nuestro chat. Dice Chise Hattori Méndez. Yo me imagino que así se dice. Este es un súper tema que estoy teniendo dificultades con mi pareja. Bueno, pues querido Chise, o como se diga, Chais, o Carlos, o como sea, seguramente que podemos aprender a ser pacientes, y ojalá que te quedes en el resto del programa, y si no, pues consultarnos en privado sobre ese problemita que de repente consideramos tener con la pareja. Porque si no le tenemos paciencia a la vida conyugal, si no tenemos la paciencia requerida para tener una pareja, entonces tenemos que hacer correcciones, estamos mal, pues, de alguna manera. Y luego nos deja su comentario Ceci Sánchez, dice: buenos días, señor Marín, como siempre, excelente tema. Usted tiene mucha paciencia y perseverancia. Bueno, yo quiero pensar que pues me las arreglo. Y luego nos dice también Ceci Sánchez: me encanta cuando platica sus experiencias, tiene reflexión y chistosas. Bueno, no pretendo ser simpático, pero sí pretendo ser didáctico, que eso es una diferencia. Bien, pues dicho lo anterior, queridísimos amigos, me permito ir rápidamente a una breve pausa y continuar con el tema de hoy sobre la serenidad y la paciencia. Negra uti vocata, 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 negra uti Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, ¿qué es la paciencia? ¿Cómo podemos nosotros, los seres humanos mortales como tú y como yo, definir la paciencia? Bueno, se conoce como paciencia a la capacidad humana de soportar o tolerar situaciones molestas, irritantes muchas veces, o de adversidad. Bueno, esto comprende muchas otras cosas, como por ejemplo tener paciencia para curarse cuando el cuerpo necesita tiempo, para cicatrizar el cuerpo físico. Lo que tarda más tiempo y requiere de más paciencia son las heridas emocionales, las heridas que tienen que ver con el corazón, con el alma, con los sentimientos, con las emociones. Porque muchas veces necesitamos tiempo, paciencia, serenidad y paciencia, Solín, decía el clásico, para poder entender que cuando deseamos conseguir el objetivo que pretendemos, pues tenemos que hacerlo de una manera adecuada, y me parece que la manera adecuada es aprender a ir desarrollando, quienes no la tengan, gradualmente la paciencia.
se puede reprogramar la mente subconsciente para poder producir paciencia, entender la paciencia como tal y aplicarla desde el plano subconsciente y de la conciencia? Bueno, pues la respuesta es sí. Nuestros audios de optimización del tiempo, venciendo la apatía, estrés, miedos y fobias, relaciones positivas, todo eso puede coadyuvar para que lo que esté provocando en nuestra mente interior, nuestra mente inconsciente, lo que produce como resultado la impaciencia, bueno, pues sabes, déjame decírtelo de esta manera, no es que nosotros produzcamos gente paciente, no. Lo que hacemos con nuestras terapias, con nuestro coaching y con la tecnología subliminal es reeducar la mente subconsciente del individuo para que por sí mismo, por sí misma pueda aprender a desarrollar este valor universal poderosísimo que se llama paciencia. Las personas pacientes podrían de esta forma soportar condiciones externas muy extremas con un mejor ánimo, con una mejor actitud, controlando sus emociones, sabiendo esperar, perseverando en su conducta. Hemos puesto aquí en el programa muchos ejemplos en el pasado que nos ilustran sobre cómo son las personas pacientes, pero no nos vamos a detener ya en eso, sino que podemos entender, por ejemplo, estaba leyendo hoy en la mañana, antes de empezar el programa, que el término paciencia proviene del latín, especialmente del vocablo pati. Fíjate qué curioso. El vocablo pati en latín quiere decir sufrir, así como lo oyes. Entonces, esta palabra está emparentada con paciente, o sea, patos, paciente, el que sufre. Entonces quiere decir que si lo combinamos, en el cristianismo antiguo se consideraba como una virtud del espíritu, porque esta interpretación, digamos, no sé, un poquito filosófica de lo que es la paciencia, nos indica que es el combinar los términos latinos de patos, o sea, sufrir, o el que sufre, o el que de alguna manera es quien tiene que soportar el sufrimiento. Eso lo estoy poniendo yo como un agregadillo. Pero sin embargo, la paciencia es un rasgo común entre las personalidades tenidas como maduras, incluso como iluminadas, porque de ahí viene, creo que esas historietas de Calimán que leíamos cuando niños, quién sabe si existan, pero era una lección filosófica de vida, porque nos enseñaban de alguna manera lo que podíamos entender a la edad que teníamos cuando leíamos esas historietas, lo que era la serenidad y la paciencia como un valor universal, espiritual, máximo, porque no solamente es una tradición oriental, no solamente es una filosofía oriental, sino también lo practicamos aquí en Occidente. O sea, ¿quién no conoce de la paciencia? ¿Quién no sabe lo que es la paciencia? El budismo zen muy a menudo representa a sus hombres sabios como infinitamente pacientes. Por eso la lección de serenidad y paciencia, como que quien lo decía era muy sabio, muy controlado, muy imponente, tenía una personalidad muy atractiva, muy magnética, digamos así. Y entonces las personas pacientes nos parecen que pues no tienen urgencias, no tienen los atropellos típicos de la gente acelerada. Y sabes, no es porque tengamos que parecer como santos budistas, monjes que estamos allí todo el tiempo meditando y levitando, diciendo que la paciencia es la mejor virtud del universo. Pues no,
Porque mira, muy a menudo la paciencia se interpreta como la capacidad de esperar que las cosas se produzcan, así de sencillo, así de básico. O sea, espérate, no seas impaciente, ten paciencia, serenidad y paciencia o lo que sea. Y entonces la persona paciente no se anticipa o se angustia en exceso porque sabe que todo tiene un tiempo, todo tiene un ritmo, pero no hay que confundirlo con la comodidad de no esperar, la comodidad de no hacer nada. No hay que confundirlo con la apatía. No hay que confundirlo con la depresión, porque de repente el hecho de que alguien no tenga ganas de hacer nada no se llama paciencia, se llama flojera, se llama apatía, se llama depresión, se llama desinterés por las cosas, ¿no? Por ahí va. Bueno, déjame ver cómo estamos aquí, señoras y señores. Voy a ir brevemente a una pausa en este lunes. Hoy es lunes 26 de agosto del 2024 y por supuesto te invito para que te pongas en contacto con nosotros, ya sea aquí en nuestro chat en vivo, ya sea en privado a través de nuestro Messenger. Puedes enviarnos mensajes solicitando información sobre la promoción 3x2. Es que, déjame decirlo de esta manera, aunque parezca un comercialote, pero no te imaginas lo poderosa que es la tecnología de mensajes subliminales de Sublimind, que literalmente reprograman la mente subconsciente. Si quieres mayor información, los datos sobre la promoción 3x2, los títulos que nosotros tenemos a tu disposición, puedes hacerlo a través de Messenger, aquí mismo en nuestra página de Radioterapia Directo a la Conciencia, o puedes escribirnos a radioterapia95@hotmail.com o por señales de humo, como quieras, pero ponte en contacto con nosotros. También estamos en nuestro canal Gilberto Marín de YouTube para que nos des tu like, te suscribas al canal y crezcamos como si fuéramos hijos de coneja. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que no hay que olvidar que la paciencia es, a diferencia de la depresión o la apatía o la flojera, por ejemplo, es una postura activa. Ahí donde lo ves, tener paciencia no es una postura inactiva o no es una postura que tenga que ver con la inactividad. O sea, no es una postura pasiva, sino es una postura activa frente a los eventos que se desea que ocurran, pero como que los humanos estamos obligados a entender que las cosas ocurren justo cuando llega su momento. No tiene mucho que ver con que el momento lo provocamos nosotros. Tenemos que aprender, y esto nos lo ha enseñado la vida y las diferentes religiones, los diferentes credos, las diferentes filosofías, de que pues todo tiene su momento, como que el universo tiene un relojito, un timing que nos va diciendo, espérame, lo que has pedido pues te lo voy a proporcionar, pero en su momento, cuando
realmente lo necesitemos, porque hay cosas que pedimos y pedimos y pedimos, Diosito, ándale, apúrate porque tengo prisa, pero a lo mejor nunca nos llega, en primer lugar porque no sabemos cómo pedir, no somos pacientes, quisiéramos así como un special delivery que nos entregan inmediatamente lo que buscamos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que... Y muchas veces, una vez yo platiqué con una persona que era un seguidor empedernido, casi fanático de lo que se conoce como la ley de la atracción, y traía siempre su librito de la ley de la atracción del secreto, no me acuerdo el autor, pero decía que quería probar, algo así, no estoy muy seguro de lo que decía, pero como que quería probar que la ley de la atracción sí funciona. Bueno, tal vez sí funcione, pero sabemos que primero, antes de entender lo que es la ley de la atracción, debemos entender lo que es la paciencia. Y lo contrario de la paciencia, pues obviamente es la impaciencia, o sea, el apuro, la premura, la desesperación, la impertinencia de tratar de acelerar los tiempos cuando pues todavía no corresponden. Por ejemplo, imaginemos esa tierna escena donde el galán le dice a su Dulcinea, oye, pues quiero saber si quieres andar conmigo, pues dame tiempo. O al revés, cuando la Dulcinea le dice el galán, ¿cuándo nos vamos a casar, mi amor? Oye, espérame, tengo que... O sea, timing, no prisa, no premura, no apuro, no desesperación, y otras cosas que implican el acelere porque la gente se quiere casar, pues, ¿no? Ahora, la paciencia ha sido considerada como un valor, un enorme valor humano por muchas tradiciones culturales, religiones, credos, y en la actualidad se le considera un rasgo de toda personalidad madura. No es del todo correcto pensar que solamente los viejitos o la gente madura o la gente adulta es paciente porque la vida le ha enseñado a tener paciencia. No, yo conozco personas jóvenes muy pacientes, muy conscientes de que hay cosas que requieren tiempo. Conozco una chica que está en un proceso en donde me sorprende, la verdad, lo digo sinceramente, me sorprende que muchas veces me ha dicho, pues entiendo que así es, yo confío en usted, me dice, y estamos llevando las cosas bien y con tiempo y serenidad y paciencia, todo se va mejorando y se va corrigiendo. Lo más importante es que se va dando cuenta uno de qué cosas ha ido cambiando cuando se tiene paciencia. Sin embargo, la paciencia puede apreciarse de diferentes formas y de distintas situaciones. O sea, la paciencia como perseverancia, ¿sabes? La perseverancia es esa forma de tener una determinación de lograr un objetivo. O sea, yo me imagino a veces que determinación viene de terminar algo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Porque en este caso el talento para resistir en situaciones de lentitud, en situaciones de opresión, en situaciones donde tengo que practicar y practicar y practicar hasta que por fin pueda aprender y que el nuevo hábito llegue a formar parte de mi inventario de buenos hábitos, pues puede ser prolongada. A veces no tenemos la paciencia para entender que si queremos mejorar relaciones, si queremos mejorar nuestra salud, si queremos bajar de peso, si queremos tener mejores ingresos, si queremos cambios, pues no tenemos la paciencia, ni siquiera tenemos la conciencia de que en primer lugar, el primer cambio que debemos empezar a desarrollar es en nosotros mismos. Primero nosotros, primero tú, primero yo.
Y no es nada egoísta pensar que, ok, quiero que el mundo cambie, voy a empezar por mí y puede ser que se lleve tiempo, tengo paciencia, como no se trata de trámites burocráticos que se llevan un montón, o cuando tú pides una cita en el seguro que se llevan otro montón, las salas de espera, o sea, creo que no se trata de ese tipo de paciencia porque no requiere de términos extraños a uno, sino más bien, ¿cómo te planteas tú la paciencia? ¿Cómo manejas, cómo enfrentas ese momento en que te dicen, pues sabes qué, tienes que esperar porque delante de ti hay 50 personas más? Ok, pues sabes que no hay otra opción. O tú puedes decir, no, pues voy a volver mañana ya que esté más tranquilo. Y te va a decir el dependiente o la dependienta, señor, lo siento mucho, pero todos los días está, y ahorita está bajito porque es lunes, pero espérate que llegue el jueves o el viernes y así, ¿no? Entonces, la mejor manera de enfrentar al mundo siempre molesto para muchos se llama paciencia. Y vamos a ver cómo también la paciencia puede ser tolerancia. Tolerante, paciente, tranquilo, calmado. Híjole, bueno, dice, vamos a ver lo que nos escribe nuestro público. Dice Esmeralda Sotelo, nos deja un comentario, dice, feliz inicio de semana, señor Marín, excelente tema. Bien, Marta López Lagarda nos deja en su comentario, dice, buenos días, gracias por este tema en particular. Así es, cuando le cenemos, dice, o más bien podría decir, cuando le cedemos el control a Dios, pedimos con fe y mucha paciencia. Se manifiesta como por arte de magia. Estoy de acuerdo. Saludos y bendiciones para todos. Bien, como vemos, pues cada quien tiene su concepto de paciencia. Es bueno, y cuando permitimos, que esa es una sabiduría adicional, o sea, hay gente que tiene sabiduría interior, como que decía un maestro mío, son almas viejas. No quiere decir que sea uno viejo, sino su alma es un alma que ya tiene algún colmillo, alguna experiencia y sabe que permitir que el universo cumpla con los tiempos que tiene reservados para nosotros, eso se llama paciencia. Bien, pues dicho lo anterior, no me queda más que ir a una brevísima pausa, queridos amigos, y luego regresar con más radioterapia directo a la conciencia en este lunesito santo. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Queridos amigos, cuando vemos la paciencia como sinónimo de tolerancia, o sea, hay personas que son o pueden llegar a ser tan impacientes que no tienen absolutamente ninguna flexibilidad, no son tolerantes, se encierran en sus propias ideas, sus propias creencias, sus propias paradigmas. Y entonces creo que otra forma valiosísima de paciencia es la que se exhibe ante conductas irritantes, ante personas con las que no estamos totalmente de acuerdo, ante situaciones molestas o contrarias a nuestra forma de ver las cosas de otras personas. O sea, muchas veces la paciencia es entender que los demás también, como una especie de empatía
súper desarrollada, pues entendemos que los demás, todos los demás, también los otros, tienen motivos para hacer lo que hacen, independientemente de que podemos comprender que lo hacen por alguna razón, lo cual no quiere decir que debemos aceptar que lo hagan como lo hacen, cuando menos con nosotros, no. Y entonces, en lugar de molestarnos, en lugar de rabiar, ¿no? O emprender peleas inútiles, discusiones que no son necesarias, que por lo general no resuelven nada. O sea, la persona que no discute con cualquier persona o por cualquier cosa, en cualquier lugar o en cualquier momento, es una persona tolerante, es una persona paciente, porque las personas pacientes pueden tolerar el desacuerdo, puede permitir, aunque posiblemente sea muy relativo, que los demás se expresen a pesar de no estar de acuerdo con ellos, o incluso esperar el momento adecuado para opinar, porque mira, si queremos ver los diferentes verdaderos rasgos de una persona paciente tolerante es capaz de mantener una cordial, respetuosa y constructiva comunicación. La comunicación activa es cuando permitimos que la otra persona hable, se exprese. Puede ser que no estemos de acuerdo con esta persona, y si somos pacientes y si somos tolerantes, esperamos pacientemente el momento en que nosotros podemos expresar que estamos en desacuerdo, o incluso esperar el momento para opinar, y de esta forma la paciencia puede también llevar asertividad, puede también llevar empatía, puede llevar respeto y puede llevar tolerancia. Esa es la diferencia entre lo que yo llamaría ser listo y ser inteligente. La diferencia entre ser listo o inteligente se aprecia sobre todo en la consecución de objetivos. Por ejemplo, supongamos que tú eres una persona que tiene como plan para esta semana reconciliarte con una persona, tu pareja, tus padres, tus hijos, tus maestros, tus amigos, etc. La reconciliación es el objetivo final, supongamos. Entonces, si eres una persona inteligente, vas a analizar y vas a segmentar la información para llegar al resultado correcto y poder conseguir pacientemente, tolerantemente hablando, el objetivo que persigues. ¿Cuál es el objetivo que persigues? Reconciliación. Pero no te vas a reconciliar interrumpiendo a cada rato. No, lo que pasa es que siempre dices lo mismo, ya vas a empezar con lo mismo, y tú siempre esto, tú siempre el otro, bla, 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 bla. Y entonces se mete ruido en la comunicación. No se ejerce lo que conocemos como comunicación activa. La comunicación activa incluye empatía, asertividad, escuchar, ser tolerantes con la persona aun cuando estemos en desacuerdo. Y entonces ser listo, por el otro lado, es generalmente sinónimo de tardar menos tiempo y mostrar más habilidades a la hora de resolver un problema común, que no requiere de mucho pensarle. Entonces, la persona inteligente necesitan más información, necesitan pensarlo, necesitan más prudencia, y entonces buscan el resultado correcto. Ahora, hay que tener en cuenta que las personas listas no van a tener las mismas capacidades que una persona inteligente, aunque se puede tener las mismas cosas. Por ejemplo, me decía hace un tiempo una señora que su hijo es muy inteligente porque tiene buenas notas en la escuela, porque en ese sentido no hay nada que lamentar. Pero por el otro lado, su conducta deja mucho que desear. Tal vez la edad, tal vez, dice la señora, sus amistades, lo cual no siempre es correcto. Pero aquí yo le decía, es que mire, hay una diferencia sutil entre, o sea, como su hijo es muy listo, tiene buenas calificaciones,
va muy bien en la escuela, pero como su hijo no tiene la inteligencia suficientemente desarrollada, entonces no sabe qué hacer con su libertad, no sabe qué hacer con sus amistades, no sabe el valor del respeto y ya sabes. Entonces es diferente. Otra gran diferencia entre ser listo o ser inteligente reside en la visión temporal. Una persona lista sabe que tiene que aprovechar las cosas y es muy eficiente en el caso concreto de sacar buenas calificaciones. Pero una persona inteligente tiene una visión a más largo plazo, sabe que lo que haga hoy va a repercutir mañana. Por eso es que la mayoría de la gente, la inmensísima mayoría de la gente estudia hoy para tener una profesión mañana. Por ahí va la cosa, ¿no? Bien, pues entonces es el momento de hacer una breve pausa, queridos amigos. La última del programa de hoy, por cierto. Y pues yo te invito para que continúes con nosotros. Llegamos al final para el colofón de la historia sobre la serenidad y la paciencia. Estamos de regreso. Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, y gracias por la paciencia, quienes se han quedado conectados todo el programa o gran parte del programa, también a quienes nos ven más adelante cuando el programa ya está grabado, cuando el programa también lo subimos a YouTube, que por cierto les pido que nos pongan su like, su me gusta, que se suscriban al canal Gilberto Marín, se llama el canal, y que pueden visitarlo o tener la buena opción de que los lunes, los miércoles y los viernes, como es el caso de hoy, pueden ver y conectarse en la transmisión en vivo que hacemos de este programa de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Bien, pues veamos cómo la paciencia es también autocontrol. Yo creo que un caso emblemático de paciencia es el que se da cuando nos vemos forzados a postergar algo, a posponer algo que deseamos mucho, que quisiéramos tener ya, que quisiéramos que fuera inmediatamente, cuando de repente nos dan información que nos dice no va a poder ser ahora, puede ser otro día, puede ser mañana, venga dentro de 3 meses, o venga dentro de 1 año, o en el peor de los casos venga cuando hayan pasado 10 años porque usted está castigado, bla, bla, bla. Entonces, creo que cuando nos encontramos ante una situación estresante o incluso una situación aterradora, violenta, que produce miedo, que produce temor, entonces, ¿sabes? A lo mejor y tenemos que acudir a aquella sabia frase de esto también tendrá que pasar, sea bueno o sea malo, porque la paciencia puede entonces imponerse como un método, como un estilo de vida. No quiere decir, insisto en este detallito, que no quiere decir que ser pacientes es sinónimo de ser pasivos. No, ya hemos dicho, y está claro, que la paciencia es un valor activo, no es pasivo, no es una acción que nos impide a no actuar, que nos lleva a no actuar, sino más bien nos lleva a estar manejando, a estar actuando, a estar
incluso, ¿por qué no?, buscando y muy probablemente encontrando otras opciones. Porque las personas pacientes dicen, ok, pues no se pudo por aquí, no se pudo con esta persona, no se pudo en este contexto, no voy a insistir, voy a ver otras opciones porque después de todo la vida sigue, y si me detengo y me atoro en tratar de revivir una relación que ya no tiene remedio, pues entonces me estoy engañando a mí mismo. A propósito del otro día que hablábamos del autoengaño, y entonces la paciencia, el control, el autocontrol nos permite mantener la cabeza fría lo más posible, por supuesto, y buscar cuál es el mejor camino. Por eso es que la paciencia es un valor activo. O sea, mientras espero, estoy buscando opciones. O sea, la paciencia puede consistir en aguardar el mejor momento para acometer una acción deseada, pero también la paciencia nos sirve para idear otra salida si fuera el caso. Ahora, si no fuera el caso, si tenemos que esperar pacientemente algo que obligadamente tenemos que pasar. Por ejemplo, muchos fronterizos estamos muy acostumbrados a ser pacientes en cuanto, por ejemplo, a los trámites oficiales. Si tú haces un trámite, si tú haces una solicitud para que te otorguen tu visa para poder cruzar a Estados Unidos, pues ya ves cómo son los tiempos. Ok, páguele ahora y dentro de 6 meses, si bien te va, te van a llamar para decirte si es que pasó tu solicitud. ¿Sabes cómo se llama eso? Paciencia. No puedes hacer otra cosa. Claro, a menos que tú tengas palancas en el consulado y que puedas decir, ¿sabes qué? Pues mete mi solicitud primero sobre todas las demás. Que sí lo hay. Me consta. Pero yo creo que cualquier cosa se puede obtener mediante la perseverancia, la paciencia, la constancia, pero sobre todo el respeto a los tiempos, que si bien es cierto, insisto, paciencia no es pasividad. Paciencia es estar conscientes de que si esto no se pudo en este momento por las circunstancias bien claras, pues puedo buscar otra opción mientras pacientemente espero. Es lo que hacen muchos jóvenes. Me consta porque he platicado con una chica que ha puesto solicitud y ha llevado su currículum a diferentes empresas y pacientemente, según me di cuenta, está esperando que le llamen de donde le llamen mientras ella está trabajando por su cuenta, haciendo cosas y ganando dinero mientras le llega la gran oportunidad. Bueno, estaba oyendo ayer, pues ya cuando terminé mis cosas, ya en la noche me puse a ver un documental de Cirque du Soleil, de qué hicieron los chicos y los productores y los dueños de Cirque du Soleil, el Circo del Sol famoso, durante la pandemia. Estuvieron más de 450 días sin show. Imagínate, sin ingresos. A muchos los mandaron a su casa. Pero la historia particular de un clavadista que cuando llegó el momento del cierre por la pandemia, ya ves que en Las Vegas cerraron todo, y en todo el mundo, no solamente en Las Vegas, pero esta persona dijo, pues lo que voy a hacer es dar clases de natación. Puso su escuela de natación con las limitaciones propias de la pandemia, y así se la pasó hasta que un buen día le hablaron de Cirque du Soleil, le dijeron, ¿sabes qué, muchacho? Por cierto, latino este cuate, ya es momento de regresar, así que ponte en forma porque vamos a volver al show de O, ese magnífico show que está en Las Vegas, en el Bellagio. Bien, no es comercial, simplemente es una forma de entender cómo la gente paciente, mientras espera, puede dedicarse a hacer otras cosas, porque la paciencia, como quiera que lo pongamos,
es indudablemente, queridos amigos y amigas, el camino a la sabiduría. Y colorín colorado, esta paciencia se ha terminado. Bien, pues entonces, muchas gracias, queridos amigos. Le agradezco a Carlos Mike. Dice, gracias por el tema. Mi papá lo escuchaba hace 20 años. ¡Ut! ¡Qué bien! Y tenía sus cassettes. Gracias por seguir haciendo contenido para ayudar. Y ahora, mi querido Mike C. Carlos, pues tenemos los audios disponibles en formato digital MP3 para enviarlo directamente a tu correo electrónico. Así que si tú también deseas hacer grandes cambios en tu subconsciente, por decirlo atinadamente, bueno, pues ya sabes, estamos aquí. Pueden escribirnos a nuestro correo radioterapia95@hotmail.com. Pueden también escribirnos por Messenger aquí mismo en nuestra página de Radioterapia, Directo a la Conciencia, y preguntar sobre la promoción 3x2, 3 audios de mensajes subliminales, antes cassettes, por el precio de 2. Bien, pues entonces, feliz de la vida, yo me voy con mi música a otra parte, literalmente, y yo espero que me acompañen aquí el próximo miércoles. El miércoles estaremos de nuevo con otro tema, espero que también sea interesante para ti, para muchos. Puedes compartir, puedes decir, como decían antes en los anuncios, ya llegó, ya está aquí, el circo por fin llegó, ya está aquí, Radioterapia Directo a la Conciencia. Yo soy Gilberto Marín, gracias por todo, queridos amigos, hasta el miércoles. Y mientras tanto les pido que por favor sean inmensamente felices. La semilla contiene lo que el árbol va a llegar a ser. El tamaño del tronco, número de hojas, la extensión de las ramas, así son tus deseos también. La semilla sabe bien de la sombra que dará, del número de frutos que en sus ramas colgarán. Así son tus deseos también. Presta atención sin interferir, deja que el universo actúe en ti.